Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera, ya llevo 6 años aquí en el mundo del podcasting, compartiendo mis opiniones con un enfoque jurídico en esta clase de medios de comunicación. Quiero saludar y agradecer al maestro Edgar Arroyo por la canción de inicio y de finalización del Cuadrante Alfa. Muchas gracias a él por aquella composición musical, y también a David Ospina, el diseñador mundialista del logo del Cuadrante Alfa, quien muy amablemente nos hizo este muy bonito logo. Así que a ellos todo el agradecimiento. También a todas las personas que nos acompañan y están con nosotros en @cuadrantealfa en Twitter y también en el grupo en Telegram. Toda la información, todos los enlaces están en la descripción de este episodio de podcast. Ya saben que estamos emitiendo en Spreaker, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en YouTube, en TuneIn Radio, en Apple Podcast y en muchas otras plataformas también como iVoox. Por si nos quiere escuchar, por si nos quiere seguir, por si nos quiere compartir, allí estamos disponibles en todas las plataformas de podcasting. Ayer 14 de febrero y hoy 15 de febrero se han presentado marchas, movilizaciones, protestas. Y esto se resume de una forma muy sencilla, esto tiene un ingrediente muy fácil de comprender. Las de ayer, 14 de febrero, fueron las movilizaciones de los que apoyan al gobierno actual, al gobierno del PP. Las marchas de hoy son de las personas que no están con el gobierno actual, con el gobierno del PP, y se declaran en oposición. ¿Que si estuvo bueno que Petro convocara gente a marchar? Sí, ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué no? Es que él como presidente no tiene que estar. No, claro que sí. Y él mismo lo dijo. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Estamos en una democracia representativa, pero también participativa. Y si la gente, la ciudadanía, que es la base de la democracia, la base del Estado, quiere salir a marchar, sea en apoyo o en rechazo, pues ese derecho a la protesta no se debe coartar. Que si está bien que hoy salgan personas en contra del gobierno a salir a marchar, sí, también está bien. Así como salimos en su momento a marchar en contra del gobierno de Iván Duque. Así como han salido a marchar en contra de Santos, de Uribe y así. Eso es normal. Siempre va a haber oposición, siempre van a haber personas que se quieran reunir, que quieran protestar, porque al fin y al cabo eso es un derecho, y un derecho que lo otorga la misma Constitución. Ahora bien, no hay que caer en ciertas falacias, en ciertas posturas, de sacar fotos que no son, de sacar imágenes que no corresponden, fotos descontextualizadas, fotos anteriores, tratando de desmeritar la marcha de un bando o del otro. Hay dos bandos que marchan, los que apoyan a Petro y los que no. Entonces, por ejemplo, ayer salieron a marchar los que apoyaban a Petro, y no solo en Bogotá, sino en diferentes ciudades. Y sí, hubo lleno, y sí, salió la gente a marchar. Decir que no, decir que fue lánguida, decir que la gente no salió, que fue un fracaso total, es incurrir en mentiras. Que es lo mismo venir a decir que la gente que sale a marchar en contra del gobierno fracasó, ¿no? Ellos también salieron a marchar, ellos también reunieron. Vean esta marcha, vean estas marchas, más bien es la palabra. Vean estas marchas como si fuera una especie de tercera vuelta electoral. Esto nos recuerda mucho lo que sucedió en esa segunda vuelta, el 19 de junio del año pasado. Habían dos opciones, o votar por Rodolfo o votar por Petro. Rodolfo tuvo una importante votación, nunca antes en la historia una persona que haya perdido una elección presidencial, que haya quedado en ese segundo puesto, había recibido tantos votos como lo recibió Rodolfo. Y hay que entender que Rodolfo no es que tuviera la gran maquinaria electoral, ni que Rodolfo fuera una persona conocidísima porque lleva años de los años haciendo política y cultivando un electorado, cultivando una identidad política, sino todo lo contrario. La mayoría de la gente que votó por Rodolfo ni siquiera sabían quién es,
ni siquiera conocían sus propuestas, no les interesaba, sino que sencillamente lo hacían con el sentido, con el ánimo de votar en contra de Petro. Acuérdense lo que ellos decían en época de segunda vuelta y antes de las elecciones, en época preelectoral de presidencia. Cualquiera menos Petro, cualquiera menos Petro, cualquiera menos Petro. Y ese cualquiera menos Petro fue creciendo a nivel electoral. Se vio en la primera vuelta y se vio con mayor contundencia en la segunda. El problema para ellos es que no les alcanzó, porque la gente que sí quería que Petro ganara la presidencia y que también votaron muchos que no querían que alguien como Rodolfo ganara la presidencia, pues votaron por Petro. Al hacer ese análisis, al hacer ese razonamiento de escoger entre un Rodolfo o un Petro, pues terminaban votando por Petro. Y eso fue lo que ganó en las elecciones del año pasado. Y eso mismo lo estamos viendo en las marchas de ayer y hoy. ¿Que el apoyo de Petro ha disminuido? Pues es discutible, no se puede comprobar. Una forma de comprobarlo fehacientemente es en un contexto electoral, es en los votos. Al fin y al cabo es la ciudadanía la que sale a votar. El tema de las encuestas es relativo y yo siempre reviso mucho la cuestión de las muestras de las encuestas, la hoja de datos que ellos tienen. No es que encuestamos a 500 personas en llamadas telefónicas en ciudades capitales Bogotá, Medellín, Cali, en estratos 4, 5 y 6. Pues el resultado de esa encuesta va a mostrar la realidad muy concreta de una población muy específica de Colombia. Pero eso no obedece al sentir. Así la prensa diga lo contrario, así la Flip diga que hay que creer todo lo que la prensa nos dice, porque si uno cuestiona a la prensa, uno está cayendo en censuras y está atacando el libre derecho absoluto, absolutísimo de esa ciudadanía de primer rango que es la prensa impoluta de Colombia. Para mayor información, escúchense el episodio podcast del lunes en donde hablamos sobre el tema de la Flip. Pero también está la gente por el otro lado, la gente que no le gusta el gobierno de Petro, que quieren hacer oposición al gobierno Petro y esa oposición la manifiestan saliendo a protestar. ¿Que los arrepentidos también están saliendo a protestar? Pues no se puede comprobar. Eso es algo prácticamente incomprobable. ¿Por qué? Pues porque en Colombia el voto es secreto. En Colombia el Estado no sabe cómo votó cada persona. A mí me puede llegar a decir alguien acá, no, es que yo voté por Petro porque yo quería que él ganara el cambio y me convenció el tema del cambio, pero ahí me siento arrepentido, así que le voy a hacer oposición. ¿Hay forma de saber si esa persona realmente votó? La única es que se haya tomado con la selfie con el tarjetón. Y eso, porque mucha gente lo hacía, anulaban el tarjetón y pedían otro y votaban por otro candidato. Porque eso puede pasar. O sea, realmente no hay forma de comprobar los dichosos arrepentidos. Pero lo que sí es cierto es que así como ayer salieron muchas personas a protestar, hoy están saliendo otras personas a protestar. El panorama de la gobernabilidad de Petro está siempre ahí, sobre un hilo. Porque es obvio que él no ganó con una mayoría considerable. La diferencia de votos entre él y Rodolfo son alrededor como de 1 millón y algo de votos, 2 millones. Y así como hubo mucha gente que quiso que Petro ganara, hubo otra gente que no quería que Petro ganara. Es que esto hay que hacer énfasis en esto porque bajo esa óptica es en donde considero yo se deben analizar las movilizaciones que se han estado presentando, las de ayer y las de hoy. Entonces caer en esos cuestionamientos de decir que la marcha del uribismo fracasó, que la marcha de la oposición fracasó, o que la marcha del oficialismo, que la marcha del comunismo, que la marcha de Petro fracasó, es faltar a la verdad. Es desconocer que hay un grupo de personas que apoyan al presidente, pero también es desconocer que hay un grupo de personas que no apoyan al PP. Eso sí, he visto muchas veces entre ayer y hoy fotografías de la gente del petrismo publicando fotos de la Plaza de Bolívar llena, pero resulta que es una foto del día de la posesión. No corresponde a las marchas, a las movilizaciones de ayer. Que por qué Petro no hizo su discurso en el balcón
en la Plaza de Bolívar y le tocó hacerlo en la Plaza de Armas, que es una plaza más pequeña, pues porque la Casa de Nariño está ahí. La Casa de Nariño, pues para quienes no conozcan, no se ve desde la Plaza de Bolívar, porque ahí está la catedral, está el Palacio de Líbano, que es la Alcaldía de Bogotá, por el lado occidental, la catedral, la oriental, el Palacio de Justicia en el costado norte y en el costado sur está el Congreso, el Capitolio, el enfermo de piedra, como le dicen. Entonces, para que Petro saliera a hacer discurso desde el balcón, que es el sentir de él, emulando a otros políticos de antaño que eso hacían, pues le tocaba desde la Plaza de Armas. No veía a Petro pidiéndole el balcón prestado a Claudio López para recordar momentos de cuando él hacía el discurso de balcón en la Plaza de Bolívar cuando era alcalde, porque el Palacio de Líbano, vuelvo y digo, está en la Plaza de Bolívar. No veo a un Petro echando un discurso desde un balcón, desde la Catedral Primada o desde el Capitolio. De pronto Roy Barreras, que es el presidente del Congreso, le hubiera podido haber prestado un ladito, pero no. Mucho menos la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional iban a permitir, mejor dicho, desde el Consejo Superior de la Judicatura no se va a permitir que un presidente echara un discurso desde el puentecito que está ahí arriba en el Palacio de Justicia. O sea, obviamente no. Está la independencia de las ramas y eso se tiene que respetar, incluso en esa clase de actos. Ay, que entonces, ¿por qué la posesión de Petro sí fue ahí en el Capitolio, en la Plaza Bolívar? Pues porque el acto de posesión del presidente es un acto formal que corresponde a una sesión del Congreso de la República. Por eso ese acto lo preside, lo dirige el presidente del Congreso. Es el Congreso como tal, en un acto solemne, el cual reconoce y posesiona al presidente de turno. Si el Congreso no se puede reunir para tal acto de posesión, pues está la Corte Suprema de Justicia en la sala plena. Entonces el acto de posesión a cargo de la Corte Suprema de Justicia hubiera sido muy seguramente mirando hacia el Palacio de Justicia o dentro de la sala plena. Eso lo especifica la Constitución. Entonces, pues por ese lado ya yo creo que ahí se explica el por qué esa manifestación de Petro en el balcón se hizo en la Casa de Nariño, que es la casa del presidente, en la Plaza de Armas en específico. Los uribistas hicieron lo propio, la oposición. Ahora bien, ellos salieron del Parque Nacional en Bogotá y se movilizaron hacia la Plaza Bolívar y hacia diferentes puntos, en Medellín, en Cali también. Y ellos presumían marchas en el exterior, entonces reunían a gente en los consulados de Orlando. Saludos a Claudia Bustamante, creo que sigue trabajando ahí, la que certificó mediante un extrajuicio firmado por notaría que ella hablaba inglés desde el consulado de Nueva York y así, bueno, en fin. Escuchando medios de comunicación esta mañana, todos coinciden que la marcha de Petro fracasó, que la marcha de Petro fue lánguida, que la gente no se movilizó, que en cambio la gente sí se está movilizando en contra del gobierno, que la gente está preocupadísima por el cambio, que a la gente no le gusta eso del cambio. Es relativo. Hay gente que sí les gusta y gente que no, pero que sean una mayoría, no. Y lo que estamos viendo entre ayer y hoy es esa puja de fuerzas entre los que apoyan a Petro, al PP, y los que no lo apoyan. Pero me causó curiosidad una postura que escuché de Luis Carlos Vélez en la FM, en donde se pregunta a él si es Uribe el jefe de la oposición. Si es Uribe esa figura que reúne el sentir de los opositores. Si es el uribismo esa fuerza que reúne a la oposición del gobierno actual. Escuchen ustedes a Luis Carlos Vélez hablando con Darcy Quinn. Bueno, doña Darcy, la gran pregunta de hoy es, ¿irá a marchar el expresidente Álvaro Uribe? La respuesta es no. La excusa que estará en una audiencia, pero la audiencia se acaba de cancelar, una audiencia de su proceso, por supuestas amenazas contra el abogado Miguel Ángel del Río. Así que, pues, ya no está esa excusa. Pero la realidad es que así no tuviera otro compromiso, ya en la oposición saben que el expresidente Uribe tiene otra estrategia con el presidente Petro por el momento, que es el de conversar, tratar de llegar a acuerdos, antes que hacerle una oposición de frente. Bueno, ahí también hay apuestas, ¿no? Como con Alejandro Gaviria. ¿Cuánto le va a aguantar la paciencia al expresidente Uribe? Porque aquí se están metiendo con la reforma a la salud que vuelve trizas la ley 100, de la cual el gran padre es Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ver. Pero
por lo pronto, el expresidente Uribe no va a acudir a estas marchas y no va a hacerle, digamos, esa oposición frentera a Petro. Ya veremos qué más pasa. Ahora, aquí viene una discusión muy grande si uno quisiera entablarla, y es ¿qué tan dueño de la oposición es el expresidente Álvaro Uribe hoy por hoy? Y la respuesta es, yo no creo. Yo creo que el expresidente Uribe ya hizo su trabajo y lo hizo con la contundencia que debía y ameritaba su momento, pero yo creo que él está en otra situación. Y la oposición no le pertenece hoy al expresidente Uribe, como no le pertenece a otra gente. Y esto, entre menos políticamente marcado esté, me imagino para los organizadores va a tener mayor efecto, ¿no? Miren, personalmente no es la primera vez que escucho a Luis Carlos Vélez cuestionar el liderazgo de Uribe. Él ya lo había hecho antes. Acuérdense que Luis Carlos Vélez, en el gobierno de Santos, él tenía otras posturas muy diferentes. Él para esa época era el director de Caracol Noticias, del canal Caracol, y era panelista en Blue Radio. Y me acuerdo mucho que él entraba siempre en debate con Paloma Valencia, que era también panelista de Blue Radio. Es más, entre ellos dos hubo muchos agarrones, y eso se pueden escuchar por ahí, si ustedes los buscan, pelea entre Luis Carlos Vélez o Luis Carlos Vélez, Paloma Valencia, Blue Radio, ahí van a encontrar los agarrones. El uno defendiendo el tema de la paz, el uno defendiendo el gobierno Santos, y ella haciéndose notar, haciéndose mostrar que es una ferviente y leal militante del uribismo, pues peleando por la honra y el liderazgo de su presidente eterno. Gracias a eso es que Uribe designa a dedo a Paloma Valencia como candidata al Senado. Gracias a eso, Paloma Valencia llega al Congreso de la República para las elecciones del 2014 e inicia ella su carrera política. ¿Por qué? Porque en los micrófonos de Blue Radio ya hizo la labor que tenía que hacer. Por el otro lado estaba Luis Carlos haciendo lo otro. Y una de las cosas que Luis Carlos planteaba era que Uribe ya pasó. Uribe ya hizo lo que tenía que hacer, hay que superarlo, no hay que hablar de expresidentes, hay que hablar de presidentes, decía él. Hay que mirar para adelante, Santos es el presidente actual, entonces hay que apoyarlo, hay que mirar las cosas, está el tema de la paz, hay que mirar adelante, lo que hay que criticar se critica, lo que no, pero ya. Esos caudillismos, esos liderazgos políticos de antaño, no, nada de esas cosas. Obviamente el discurso le cambió para la llegada de Duque a la presidencia, el Rock Challenge, la defensa de Duque, obviamente todo eso cambió. Y hoy no es que haya cambiado de postura, sencillamente él insiste en lo que en ese 2013 él decía: Uribe no es el líder de la oposición. Lo escucharon ustedes hace un momento. ¿Es Uribe el líder de la oposición? No, Uribe ya hizo lo que tenía que haber hecho. La postura de Luis Carlos nunca ha sido en defensa del uribismo de Uribe. La postura de Luis Carlos, y eso mismo lo dijo Gustavo Bolívar en una entrevista que dio metido en el mar con Smoking a Vicky Dávila. Recuerdo yo que la portada de semana era Gustavo Bolívar con Smoking, y la entrevista que dio con Vicky Dávila estaba en pijama ahí desde la casa. O sea, una entrevista con toda la formalidad del caso. Gustavo Bolívar dijo que él se ha reunido con Luis Carlos varias veces allá en Miami, que han hablado, que han almorzado, que han limado asperezas, y que él dice: él es un periodista de derecha, y a él le interesa y él siempre va a favorecer la derecha. Y si juntamos esto que les estoy contando con lo que acabaron de escuchar, pues sí, él quiere que la derecha siempre esté en el país, él quiere que la derecha lidere, en este caso, la oposición, pero no propiamente Uribe. Él se abstiene de dar otros nombres, pero él sabe muy bien que esa imagen de Uribe está desgastada. Es más, cuestionan que hasta el mismo Uribe esté tratando de dialogar con un presidente Petro cuando no. Y la pregunta inicial era si Uribe iba a salir a marchar, y pues no. Estos son palabras mayores, como diría el papá de Luis Carlos. Y esto quiere decir que la prensa sabe que el uribismo ya no tiene el poder, que el uribismo perdió toda credibilidad con Duque en la presidencia, que la misma derecha está hastiada que sea el uribismo, por más de 20 años, quien lidere ese discurso de derecha.
Ellos quieren que salgan nuevos liderazgos. Ellos quieren que salgan nuevas personas que lideren esa voz de la derecha que a ellos les gusta. Pero que no sea Uribe. Es más, me atrevería a decir que no sea incluso una María Fernanda Cabal. El estilo de derecha que le gusta a Luis Carlos es ese estilo de Duque, el que toca guitarra, el que es un bacán, el que es un chévere, ¿no? Pero ¿dónde está ese liderazgo de la derecha que hace oposición? Hoy el Partido Conservador ya confirmó que relevaron al presidente que tenían de partido, que llevaba 6 meses, porque no les ha gustado las posturas que ha tenido el Partido Conservador, siendo hoy partido de gobierno, con Petro en la presidencia de Colombia. Entonces ya a partir de hoy asumió Efraín Cepeda como presidente del Partido Conservador. Ellos dicen que no va a cambiar la relación. Y sí, no puede cambiar la relación hasta el 20 de julio, que se instaura una nueva legislatura. Podrían haber cambios. Podría el Partido Conservador cambiar la postura, declararse partido independiente o incluso de oposición, siguiendo ese anhelo, ese sentir de la derecha. Hoy el Partido Conservador tiene 2 militantes en la cartera de gobierno. Tienen a Álvaro Leiva, que es conservador, canciller de Colombia, y tiene al ministro Reyes, que es el ministro de Transporte. ¿Cambiará eso? ¿Qué les ofrecerá Petro para que sigan siendo partido de gobierno? Porque así es la política. ¿Qué les va a ofrecer? ¿Qué les va a dar? Recuerden que Andrés Pastrana, en su afán de hacerse notar, pidió a el Consejo Nacional Electoral que le reconozcan personería jurídica a un nuevo partido en donde se van a reunir los disidentes de ese partido conservador que no están conformes con que sean catalogados como partido de gobierno del PP. Por el otro lado, el Centro Democrático está mirando qué va a hacer. Ellos tienen unos nombres sonando, pero ellos todavía no saben quién va a ser esa persona que lidere el tema de la oposición. Vicky Dávila gradúa como jefa de la oposición a Cabal, a Mafe Cabal. Pero gran parte de esa derecha no la ve a ella como una jefa de la oposición. Paloma Valencia dice: yo me voy a lanzar a la presidencia y voy a ser la primera mujer presidente de Colombia. Pero no toda la derecha le come cuento a Paloma Valencia. Aún así todavía es prematuro estar hablando de elecciones presidenciales, pero son ahora unos primeros panoramas que uno ve en torno a esa derecha. La ventaja que siempre ha tenido la derecha sobre la izquierda es que ellos son capaces de hacer concesiones y acuerdos en momentos cruciales y en corto tiempo. Ellos no necesitan una gran movilización, una asamblea con unos puntos programáticos, no. Ellos, cuestión que se reúnan en el apartamento de alguien, en un almuerzo, en lo que sea, en cuestión de horas, toman decisiones. Y hagan memoria de lo que pasó para la segunda vuelta con Iván Duque. Muchos de esos partidos se reunieron y dijeron: listo, nos vamos con Duque. Cosa que no pasó con Petro, recuerden ustedes. Esas reuniones, liberales, conservadores y demás, y esos acuerdos y esas alianzas se dieron ya después, teniendo a Petro en la presidencia, no antes. No antes. La derecha está en ese proceso de buscar un nuevo liderazgo, pero ellos no quieren que sea el uribismo. Y por eso Luis Carlos lo decía ahí en ese audio. Hay que entender que las marchas del 15 de febrero en contra del gobierno no son del uribismo. Aunque él miente al decir una cosa, y es que estas marchas no deben ser politizadas y no se deben inmiscuir con temas ideológicos porque esto afectaría a los promotores de la marcha. ¿Pero quiénes son los promotores de la marcha? Polo Polo, Cabal, Paloma Valencia, el nieto de Laureano Gómez. ¿Quiénes más? Y claro, toda marcha está politizada. Yo no entiendo esa postura, esa manía que la tenían cuando Duque era presidente y la gente salía a marchar. Es que las marchas están politizadas, es que las marchas están bajo una ideología. Pues claro que lo están.
Una persona salga a marchar, sea por la postura que sea, lo está haciendo porque tiene una postura política y está buscando que esa postura sea defendida y se haga notar. Si alguien salió a marchar ayer en defensa de Petro, lo está haciendo con un sentir político, con un sentir ideológico. Y eso está bien, no es malo. Los que salieron hoy a marchar también lo están haciendo. Y eso está bien, no es malo. Esa vaina, esa manía de decir que esas marchas, si están politizadas, son malas per se, o que si esas marchas están ideologizadas, son malas per se, pues es incorrecto, es contradictorio. Es completamente absurdo asumir eso. Y sí, el uribismo está buscando reencaucharse con estas marchas. Y sí, el uribismo quiere ganar esa notoriedad, y por eso está Mafe Cabal activa, está Polo Polo activo, está Paloma Valencia activa, está el nieto Laureano activo por su lado, ¿no? Claro que sí. El uribismo sabe que necesita capitalizar esa inconformidad, ese sentimiento de oposición que hay de una gran parte de la población, porque eso existe en contra del gobierno actual. El uribismo sabe muy bien que ellos en las elecciones del año pasado les fue muy mal. El Centro Democrático, el uribismo pulpito, puro ahí, pura sangre, perdieron curules en el Congreso. Ellos eran mayorías en el gobierno de Duque y ellos perdieron curules tanto en Cámara de Representantes como en Senado. Ellos no pudieron capitalizar a Oscar Iván Zuluaga o a Mafe Cabal como candidatos propios del Centro Democrático. Ellos les tocó apostarle a un Fico, y harto que a Fico le costó decir que él no era parte del Centro Democrático, pero en términos prácticos no pertenecía a ese partido, pero todos sabemos cuáles eran las posturas ideológicas de él, porque sabían que el tema Centro Democrático Uribe estaba desprestigiado. ¿Por qué? Pues por culpa de Duque. Y porque los que no estábamos a favor de ese gobierno estábamos hastiados de Duque. Tanto así que el mismo Uribe dejó de trinar por unas muy buenas semanas. Uribe impartió el silencio total. Uribe no salía en prensa, Uribe no hablaba. Y él mismo lo dijo, es que si yo hablo, desvalorizo al candidato que apoyo. Y el uribismo fue fuertemente castigado en las urnas. Pero el uribismo está jugando con la mala memoria de la gente y se está buscando como que es el partido que organiza la oposición. Pero ya escucharon a Luis Carlos Vélez diciendo, no estamos de acuerdo con el gobierno, estas marchas son en contra del gobierno, pero estas marchas no son uribistas. Porque saben muy bien que si llega el uribismo y toma ese protagonismo a la hora de hacer oposición, pues se van a desacreditar más. Porque los del otro lado, los que están con Petro, les van a estar recordando, pero ustedes tuvieron a Duque. Desde que Uribe llegó a la presidencia hasta que Duque terminó el poder fueron 20 años de poder del uribismo. Uribe 1, Uribe 2, Santos fue el que dijo Uribe, Santos 1, Santos 2, después Duque el otro que dijo Uribe. Y los que hoy son oposición a Petro intentan decir que son oposición, que son de derecha, pero que no son uribistas. ¿Y para qué? Pues para poder tener alguito en las elecciones regionales. Es que ya en octubre se nos vienen las elecciones a alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos municipales. Y el uribismo, como lo he hecho en un programa anterior, está afanadísimo. Han buscado hasta en el patria, honor, lealtad, ajúa. En el ajúa de Zapateiro un liderazgo. Y lo comentaba en ese episodio de podcast hablando de Zapateiro, sobre su afán de decir que hay que ganar las elecciones regionales, que hay que movilizar las tropas a nivel democrático para ganar las elecciones, que Reserva Activa convocada a ganar las elecciones regionales. La derecha tiene enquistado el uribismo y gran parte de esa derecha no quiere tener a ese uribismo
porque saben que el uribismo perdió credibilidad, perdieron el poder. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos. Lo dice lo que pasó el año pasado en las elecciones de Congreso, lo que pasó en las elecciones presidenciales. Y el panorama se volverá a revisar y analizar ya después de las elecciones regionales. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Yo sé que está el tema de la salud. Hay que revisarlo con mayor detenimiento. Está el tema de las otras reformas que Petro anunció en su discurso de ayer, entre esos una reforma laboral, una reforma de carácter pensional. Está también en curso un tema de la reforma a la educación y otros postulados que van a sacar desde el Ministerio de Educación, que es por eso que Alejandro Gaviria sigue siendo ministro del gobierno Petro, así él haya manifestado su oposición, sus observaciones a la reforma de la salud. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo sigue configurado este Congreso hasta antes del 20 de julio. El 20 de julio será una revisión sobre cómo se va a reconfigurar esas posturas políticas. Está la intención del Partido Verde de salirse, de ser partido de gobierno. Si no le ponen a Angélica Lozano en la presidencia, pero está otra facción dentro del Partido Verde que ellos quieren seguir siendo partidos de gobierno sin tener a Angélica Lozano en la presidencia. Está la postura del Partido Liberal a ver qué van a hacer, qué va a hacer Gaviria. Está la postura del Partido Conservador ya con nuevo presidente hoy, Efraín Cepeda, que ya ha sido presidente anteriormente del Partido Conservador, si van a seguir siendo partido de gobierno o no. ¿Qué va a pasar? Los que hoy son oposición, si mal no recuerdo, son el Centro Democrático y creo que Cambio Radical es independiente. Pero por ahí ya están soltando las noticias que, y es así lo titulan, que parte del divorcio de Vargas Lleras, el jefe político de Cambio Radical, es porque Petro había invitado a la esposa de Vargas Lleras a que fuera su fórmula a la vicepresidencia. Y que eso no le gustó a Vargas Lleras y que eso motivó aún más el querer divorciarse de ella. Bueno, esa noticia está así contada y la compartimos en el grupo en Telegram. No me demoro más. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado, por estar aquí en el Cuadrante Alfa. Por favor, síganos en la plataforma de podcasting que nos estén escuchando, compártanos, ayúdenos a crecer, a llegarle a muchas más personas, porque el Cuadrante Alfa es un espacio de opinión y queremos seguirle llegando a muchas más personas, queremos seguir creciendo. Que tengan un muy buen miércoles, un muy buen jueves, y el día viernes 17 nos encontraremos en un nuevo episodio podcast.